tiene clasificación O. Opinión e información. La opinión clara de los hechos, veraz, oportuna y sin sesgos. Este es nuestro editorial. El domingo 11 de abril, los ecuatorianos escogeremos a quien intentará gobernar el país por los próximos 4 años. Digo intentará, porque le tocará enfrentar 3 pandemias. La una es la pandemia política, porque encontrará un país totalmente desinstitucionalizado y destrozado, con un modelo de Estado vorazmente centralista, con una democracia representativa totalmente desgastada, con un país excluyente y de privilegios, incluso para las vacunas. La otra pandemia es la sanitaria, porque le tocará negociar y que rápidamente lleguen al país las vacunas necesarias para 17 millones de ecuatorianos. Y la tercera es la pandemia económica, porque la pobreza y la miseria han superado incluso los niveles del feriado bancario, donde emigraron de Ecuador no menos de 2,5 millones de personas. Así las cosas, dejando a un lado el odio visceral que ha traído como consecuencia una terrible campaña sucia, nunca antes conocida, que incluso ha vuelto a dividir a las familias ecuatorianas. Considero que los ecuatorianos debemos salir a votar por uno de los 2 candidatos. Porque el voto en blanco o el voto nulo se constituye en votos cómplices de que se pueda elegir mal y se termine de destruir el país en los próximos 4 años. Porque hay que estar claros, conscientes, de que el próximo presidente, obligatoriamente y en forma simultánea, debe de enfrentar varios temas. Entre los más importantes, comprar las vacunas y en forma urgente vacunar a todos los ecuatorianos. Esto es lo primero, porque hay que defender el bien de la vida. Dotar de suficiente presupuesto para los hospitales que tengan médicos, paramédicos y medicamentos para enfrentar el COVID y sus mutaciones. Ayuda económica para los más pobres, incluso para sectores de la clase media, como lo están haciendo muchos países de América del Norte, del Centro y del Sur, lo que permitirá también ayudar a dinamizar la economía. Modificar el impuesto a la renta, de tal manera que se aplique una tabla en donde los que más ganan contribuyan con un porcentaje mayor. Dotar de recursos económicos para los gobiernos descentralizados, para que ejecuten obras que generen fuentes de trabajos en sus respectivos cantones. Esto como los temas más urgentes, pero paralelamente a ello, debe iniciarse un gran diálogo nacional, no de los representantes, insisto, diálogo de todos los sectores del país, de los 17 millones, porque a los niños también hay que escucharlos, para redactar un proyecto que por primera vez saldrá de las mesas de diálogos que en cada cuadra o manzana del sector urbano y en cada sitio de los sectores rurales deberán implementarse. Para no volver a caer en los reiterados errores del pasado, que consideraba que se podía corregir todo con un pequeño grupo de asambleístas o a través de un congreso, como lo que acabamos de elegir, que no resolverán nada.
Porque esos asambleístas se van a diluir entre las mayorías móviles y la corrupción. El Ecuador ha venido abriendo un hueco para tratar de tapar otro hueco. Por eso siempre hemos estado en un hueco. El nuevo gobierno que elijamos debe tener la firmeza de convocar ese gran diálogo nacional. Estamos muy divididos en el país. Y debemos de estar claros que podemos superar la pandemia sanitaria y la pandemia económica. Pero si no superamos la pandemia política, no saldremos del pozo en donde siempre hemos estado desde 1830. Inspirado en un modelo de Estado y una forma de democracia que hemos heredado desde 1789, la Revolución Francesa. Las mesas de diálogos que debe convocar el Ejecutivo deben tratar las papas calientes que sectores económicos poderosos no las quieren tratar. Mientras que los dirigentes políticos miran hacia otro lado, se hacen los pendejos. Temas como la defensa del medio ambiente, que comprende descontaminar las fuentes de agua dulce, descontaminar el mar en nuestras costas, enfrentar el tema del plástico, la deforestación agresiva que estamos soportando, el problema de la extracción de minerales y del petróleo, hacer respetar los derechos de la naturaleza en donde se encuentran los derechos de los animales, la propiedad intelectual de las plantas medicinales, el Estado plurinacional e intercultural, legítimo derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, los derechos de los pueblos montubios, cholos y negros, el tema de los jubilados, la seguridad social universal, completa y solidaria, la salud y la educación gratuita hasta el 4º nivel, corregir los injustos porcentajes de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados que benefician a los más grandes. Y que la Asamblea Nacional solo esté compuesta por 2 representantes de cada provincia, sin importar el número de habitantes. Asamblea que solamente le dará la redacción de forma a las normas que nazcan de las decisiones consensuadas de las mesas de diálogos en todo el país. Porque sólo así la soberanía radicará en el pueblo y no en 137 personas o asambleístas. Por ello insisto, la pandemia sanitaria tengan la seguridad que la vamos a superar, llorando incluso a nuestros muertos. La pandemia económica también la vamos a superar al golpe. Pero si no superamos la pandemia política, seguiremos siendo la última rueda del coche, el último vagón del tren, y la lucha contra la corrupción seguirá siendo una mera consigna política. El próximo gobierno y los que vendrán pasarán sin pena ni gloria, marchando sobre el mismo terreno. Desde Radio Capital 105.7, la radio política del Ecuador, les habló Luis Andrade Quiñones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Capital, la radio política del Ecuador.